Buenas chavales, estamos en un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar a conseguir ditos, ¿vale? De forma más eficiente. Tenéis que ir a Pardal. Y ahora os enseño dónde está. Normalmente la gente suele utilizar el clásico Smeargle con los movimientos clásicos, quitando Dulzaroma, que es opcional. El típico Espora, Anegar y Falso Tortazo. Anegar sobre todo si queréis capturar tipos fantasma. Ya sabéis que los tipos fantasma son inmunes a Falso Tortazo. Entonces por mucho que le metáis Falso Tortazo no le va a hacer daño físico. Entonces con Anegar, como los pasáis a tipo agua, le afecta. Pero yo recomiendo más eficiente utilizar a este, que tiene lo mismo, Breloom. De hecho, os recomiendo que tenga 31 en velocidad y a poder ser un ataque alto. Este me salió bastante bien, lo compré. Y que tenga antídoto, una toxisfera. Son un poco caras, así que si no la farmeáis os va a costar dinero comprarlas. Y que tenga, esta habilidad es no tiene por qué ser puño de drenaje, podéis poner la que os dé la gana aquí. Yo igual aquí de hecho estoy por meter Anegar si puedo o algo para darle más utilidad, pero lo importante es lo mismo que el otro. Falso Tortazo y Espora, y aquí sustituto. Para la técnica que os voy a explicar ahora. Vale, hombre, y a poder ser como siempre que estén a nivel 100. Venís a la casita de aquí, la de al lado del laguito este. Os metéis por la cueva. Eso sí, importante, como bien digo. Y bueno, y la Pokéball que os recomiendo usar para capturarlo son las Acopio-Ball. Las tenéis a la venta aquí mismo también en Joen, en Ciudad Férrica. Igual que las Turnoval, las Acopio-Ball también las tenéis en Férrica. Yo os recomiendo las Turnoval para los Pokémon Alpha, eso ya es otra cosa. Y Acopio-Ball para estos, ya que tienen mucho mejor ratio de captura que la Ultra a la larga. También os digo, si es la primera vez que tenéis el dito, no lo habéis atrapado nunca, utilizar cualquier otra ball. Una Ultra Ball, lo que os dé la gana. Porque no os va a funcionar tan bien que con la Acopio Ball, porque todavía no lo tenéis capturado. Vamos a hacerlo en directo. Os voy a enseñar mi método en directo de cómo lo capturo. Porque, a ver, no tienen un ratio muy complejo de aparición. Suelen aparecer bastante fácil los ditos. Entonces, no creo que pierda mucho tiempo de vídeo, esperemos. Para quien se pregunte el por qué la toxisfera, es porque con antídoto se autoenvenena el Breloom, y como con el antídoto cuando está envenenado se cura, pues os va a ayudar a curaros. Y diréis, ¿por qué se tiene que curar? Porque la primera vez que os aparezca dito tenéis que lanzar un sustituto. Esto evitará que se transforme y sea más inmune, más débil. ¿Veis? No puede usar transformación, os quita vida. Entonces ahora os habéis envenenado y cada ronda os iréis curando vida. Así sois medio inmunes. Si tenéis que capturar a 15 o 20 ditos, pues no os va cada vez bajando más la vida. La vais recuperando solos. Ahora, siguiente consejo, como no se va a poder transformar nunca, Falso Tortazo. Como estáis al 100 lo vais a dejar a un golpe. No se va a volver a poder transformar mientras esté esto. ¿Veis? Os vais a curar. Así no morís nunca. Y ahora lanzáis Espora. Solo tenéis que esperar hasta que se os duerma el dito. Un poquito. La larga... A ver, la gracia de aquí es conseguir todos los que podáis. ¿Por qué? Diréis, ¿para qué quiero ditos? Si imaginaros que no queréis criar, ¿para qué queréis los ditos si no vais a criar? Bueno, podéis hacer dito boxes, cajas de ditos, en la que podéis vender los ditos al precio que queráis. Yo la suelo vender, a ver, hay gente que la vende a 200, 200 y algo mil. Yo suelo vender la caja de ditos a 180.000. Equivale, ya sabéis, cada caja caben 60 Pokémon. Son 60 ditos a un precio total de 180.000. Si sacáis cálculos, son unos 5.000 por dito. Miento, perdón, 3.000 por dito. Y yo suelo hacer intercambios de 5 en 5 para evitar estafas. Suelo intercambiar de 5 en 5. De tal manera que yo cada 5 Pokémon pido 15.000. Si no he hecho mal mis cálculos. De esta forma, pues la persona hasta me paga, le doy yo los 5 Pokémon, cojo los otros 5, lo vuelvo a hacer así todo el rato hasta vaciar los 60 y acabáis con 180k. Y los que tengan Breathe, mira, he tenido la suerte encima con 29, que también es muy decente, ¿veis? Los que tengan Breathe, pues los marco para no confundirlo. 1 por 31 velocidad, ¿vale? 1 por 31 velocidad, ya se ve aquí. Pues estos ya podéis sacar unos 10k, depende de las demás stats. Igual por este 29 puedo pedir 11k o 12 y cuela. Si fueran 30, pues equivale casi como un 2 por 31. Entonces podría llegar a pedir igual 15k fácilmente, o 18k. Con 2 por 31 podréis llegar a pedir 20k, depende de cómo esté el mercado en el momento. He llegado a ver gente que me ha salido 4 o 3 por 31 salvaje. Podéis sacar bastante dinero. Y en sí ese es el truco, ¿vale? Lo voy a vender de hecho en directo. Pero así, en sí ese es el truco para atrapar los ditos. Simplemente dejaros usar este Breloom, dejaros envenenar con la toxisfera para que os podáis curar, utilizando sustitutos. Es muy más fácil que usando el Breloom. Yo con el Breloom
O sea, perdón, el Breloom, el Smeargle se me ha escapado 20 veces de la acopio, ¿vale? El Ditto, porque muchas veces se me acababa transformando en mí, era un coñazo. Pues con esto os ahorráis todo ese problemeo y no le dejáis ni transformarse. Es mucho más eficiente. Eso sí, os va a salir más caro este Breloom si lo compráis, porque ya solo el Breloom igual, si no queréis entrenarlo, si os da pereza y no queréis andar subiéndolo al 100, subiéndole los IPs, haciéndolo así perfectito, comprarlo ya hecho os puede clavar 300, 200 o 100k, depende, es muy caro. Y luego otros 80 sumadle si le queréis comprar la Toxisfera porque no la queréis andar farmeando vosotros. O sea, uy, ¿qué hago? Tengo que entrar primero aquí. ¿Veis? Hago así, vender en el SMC y lo ponemos a 10k. No, 11k de hecho, por el 29S. Lo voy a dejar en 11k, si luego valía más me da igual. Yo lo dejo así. Y os quiero enseñar, por ejemplo, tengo aquí la OT de un moderador, no, un CM creo que era, o un GM, que me la regaló y las estoy coleccionando. Aquí tengo varios alfas. El más fuerte que me ha tocado, no sé si era este, ya que estoy os lo enseño. 3x31, era este el alfa que me tocó bastante fuerte. Veis que tiene mi OT. Y esto, todos son los alfas que tengo. Los estoy juntando porque, como casi todos me están saliendo hembras y aquí algunos machos para hacer crianza de alfas, ya lo estoy guardando. Aquí es donde suelo almacenar los ditos 31 que acumulo para luego venderlos de golpe. Y aquí estoy juntando ditos para una dito box. Todos estos son ditos normales. Cuando la llene, pues vendré la dito box. Aquí tengo algunos de mis Pokémon que los reemplazo por los farmers. Este es mi favorito, sinceramente, me encanta. El Serinjas, que me encanta, es mi favorito. Y luego aquí tenéis, pues bueno, tengo aquí un Pokémon random que he ido usando pues para las ligas y esas cosas, para la aventura. Así que bueno, chavales, nos vemos en un próximo vídeo. Darle a like, suscribiros. Adiós.